los exámenes el doctor ya lo tiene. También, el doctor Barahona, Jesús Barahona. Sí, ya le hemos enterrado. Bien. Todas las preguntas que he planteado es todo lo que les hablo, todo está en la diapositiva. No es nada complejo. Y todo lo que nos ha preguntado el doctor nos dijo que todo tiene que ser caso clínico. No hay nada de verdadero, falso, no hay nada de A, B, C, B, C, D, nada, ¿no? Todo es caso clínico. Y es sencillo, así que no se preocupen. Bien, el segundo tema es infección urinaria, ¿no? Infección urinaria es un tema que todos, en cierto modo, lo hemos visto, hemos manejado y ayudamos a un familiar, ¿no? La infección urinaria pues es una infección causada por la colonización y por la multiplicación de microorganismos patógenos en el tracto urinario. Hablar de tracto urinario es hablar desde el meato, la uretra, la próstata, vejiga, ureter, riñón. Todo eso es el tracto urinario. De acuerdo a dónde se localiza el germen, tiene su denominación, ¿no? Si está en la vejiga, la cistitis. Si está en los riñones, pielonefritis. En la próstata, prostatitis, que puede ser aguda, que puede ser crónica. Ahí les he compartido en mi grupo un artículo sobre prostatitis que es actualizado, ¿no? Que debería compartir con sus demás compañeros. Y bueno, cualquiera del tracto urinario superior. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Síntomas, ¿no? Clínico. El diagnóstico es clínico por la presencia de síntomas de acuerdo a su ubicación. Si es a nivel de vejiga, pues cuadros irritativos, colaquiuria, disuria, tenesmo, ¿no? Si es a nivel de la próstata, si es crónico, dolor pélvico, dolor en el periné, alteración del flujo urinario. Si pues está ubicado en la uretra, va a haber disuria, va a haber una descarga uretral. Si está a nivel alto, a nivel renal, ya todos los síntomas bajos, se agrega ¿qué? Dolor lumbar, fiebre, malestar en algunos casos, ¿no? Y ¿qué solicitamos? Urocultivo. El urocultivo positivo se dice que debe ser mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, si la orina es limpia, o si por cateterismo mayor o igual a 1000. En cuanto a su fisiopatología, ¿no? Hay vías por el cual se llega a hacer estos cuadros. Por vía ascendente, que es el más común, ¿no? En esto pues están los gérmenes, esto es sobre todo más para las mujeres, la uretra es corta, a diferencia del varón. Los patógenos ascienden fácilmente desde la uretra hasta la vejiga y en algunos casos hasta los riñones, ¿no? Las mujeres, por un tema anatómico, están más propensas a tener infección urinaria. Varón que haga infección urinaria hay que hacer estudio, ¿ya? Los varones pueden hacer infección urinaria cuando son pequeñitos porque se contaminan con el pañal, las heces, o son adultos mayores porque la próstata les crece, se obstruye y empieza a generar retención de orina, y eso te puede llevar pues a cuadros de infección urinaria. Pero el resto del grupo no tendrían por qué hacer infección urinaria, ¿ya? Entonces ahí uno busca. Y el otro es por vía hematógena, que es menos común, pero se da ya en pacientes pues, con inmunosupresión o con aquellos pacientes que están haciendo bacteriemia, y por vía linfática son mucho más raros. Los factores de riesgo, tenemos factores anatómicos, que podría ser una obstrucción urinaria por estrechez del uréter, de la uretra, qué sé yo, los reflujos vesico-ureterales de los niños, vejiga pequeña de baja complacencia que no permite distender y encima no puede orinar, toda esa orina se va al riñón, reflujo. Aquellos que portan catéteres urinarios por X motivo, que si yo de repente tiene un tumor retroperitoneal, que el uréter no drena bien la orina y le ponen un catéter, hay que cambiarlo periódicamente. O aquellas mujeres que utilizan diafragma como protección, también, ¿no? Son causas de infección urinaria por factor anatómico. Dentro de los funcionales están todos los pacientes neurológicos, ¿no? Pacientes con vejiga neurogénica, pacientes que tienen residuo postmiccional elevados, y los hormonales, que muchos despreciamos los hormonales en las mujeres. Las mujeres a partir de los 50 años promedio empiezan a hacer cuadros de cistitis, pero es básicamente un tema hormonal, ¿no? Con la menopausia, la mucosa de la vagina se va a adelgazar. La vagina, en la mucosa de la vagina tiene el mismo tejido que el trígono, que el piso de la vejiga.
Si se altera la vagina por un tema hormonal, el trigo no se altera. Entonces viene la trigonitis, viene la cistitis, y la paciente quiere orinar cada rato, pero usted le da reemplazo hormonal local, estrógenos locales, y se va su problema de cistitis. También en las embarazadas, ¿no? Por una alteración del pH en la orina. Dentro de los inmunológicos tenemos los diabéticos, los inmunosuprimidos. ¿Y qué patógenos? El más común, el clásico, pues el Escherichia coli, ¿no? Es el patógeno bacteriano más común, el 70-95% es por esta bacteria. Y la mayoría son no complicados. Pero tenemos también otro tipo de bacterias que sí hay que tener bastante cuidado, que son la Klebsiella, el Proteus, el Enterococo, la Pseudomonas, que están más asociados a infecciones complicadas, ¿no? O aquellos que utilizan pues sondaje permanente, siempre están con estas bacterias, pero son asintomáticos, que no requieren tratamiento. La Escherichia coli es el patógeno bacteriano más común, pues que causa la infección urinaria. Este Escherichia coli tiene unos pili, unas fimbrias que les permiten la adherencia al epitelio del humano, y esta adherencia es importante para la colonización, ¿no? En la E. coli se ha encontrado dos tipos de pili, ¿no? El pili, la sensible a la manosa, es el pili tipo 1 es el que evita la adherencia, mientras que en la pielonefritis, cuando encuentra por E. coli, han encontrado más bien el pili P, ¿no? El pili P está en este grupo de pacientes con infección urinaria. Muchos habrán leído urocultivos que dice coli-ble, ¿no? El ble son las bacterias resistentes, pero a las cefalosporinas. Y actualmente te viene un familiar, alguien dice, ponle, yo no sé, ya me tomé un ciclo, ya me tomé la ofloxacina, ponte ceftriaxona. No hagan eso, porque justamente es por eso, por la cefalosporina. Y la ceftriaxona es tan abusada ahorita que todo es resistente, y mucho ble. Y en mi hospital todo es ble. ¿Ya? Y a nosotros no podemos recetar, porque ya ahora todo sale con autorización de infectología, porque ya hay demasiado. Entonces, la prevalencia cada vez está aumentando por el uso indiscriminado y no hay control en las farmacias de los antibióticos, sobre todo en América Latina ya sí está en aumento, ¿no? En cuanto a factores de riesgo para adquirir una E. coli-ble, el uso reciente de antibióticos, especialmente las cefalosporinas y sobre todo la tercera generación, la ceftriaxona, ¿no? Pacientes que han sido hospitalizados previamente, pacientes que utilizan cateterismo por este motivo, pacientes que tienen comorbilidades como la diabetes, insuficiencia renal, la edad avanzada y pues los métodos anticonceptivos como el diafragma. Los tipos de infección urinaria por su localización van a ser, si es bajo, cistitis, con todo el cuadro irritativo, pielonefritis a nivel renal, prostatitis en la próstata, ya les dije que puede ser agudo, puede ser crónico, a nivel de la uretra, uretritis, y según su complejidad pueden ser complicadas, pueden ser no complicadas, ¿no? Las no complicadas ocurren pues en las pacientes sin ninguna alteración anatómica, en aquellas pacientes que no tienen ningún problema funcional, es aquellas mujeres jóvenes que una vez les dio infección y ahí que son las no complicadas, que la verdad no requiere solamente un dato clínico, un examen clínico, y uno le podría empezar también la terapia empírica, ¿no? Pero esas son las no complicadas, ¿no? En las complicadas ocurre cuando el paciente ya hay factores de riesgo, ¿no? Obstrucción. Los catéteres, por ejemplo, el embarazo, la diabetes, ves una paciente con síndrome metabólico, con fiebre, buscar el cálculo por escribita, que vendría a ser un ente complicado, ¿no? Cuando nos llegan los otros pacientes con cálculos coraliformes, le hacemos cultivo de la orina normal y le hacemos cultivo cuando pulsamos, porque a veces lo de abajo sale normal, ¿no? Sí, libre de infección urinaria, pero lo de acá sale positivo, ¿no? Y ya ha pasado, ¿no? Sobre todo los cálculos coraliformes. Y según la recurrencia, pueden ser hitos recurrentes, 3 en un año, obviamente verificado por urocultivo, o 2 en 6 meses,
¿no? Todo verificado por urología. El cuadro clínico, ya les mencioné, la cistitis, cuadro irritativo, pielonefritis, lo mismo, pero se asocia a fiebre, dolor lumbar, síntomas vegetativos, puede dar prostatitis, puede ser agudo, puede ser crónico, los crónicos. El varón que hace prostatitis crónica es el varón que más urólogos conoce. Va de urólogo en urólogo y su evolución es ondulante, ¿no? Hay periodos de mejoría, recaída, porque está relacionado siempre a ciertos alimentos, a bebidas alcohólicas, pacientes sedentarios que trabajan sentados. Recuerden que los varones se sientan sobre su próstata, los de oficina, los choferes que se aguantan encima para orinar, se inflama la próstata, y los cuadros muy agudos, que son las prostatitis agudas, es como una infección urinaria en la mujer, ¿no? Sí. Doctora, ¿qué tipos de alimentos serían? Todo lo que es picante, ¿no? Todo lo que es picante. En cambio, la prostatitis aguda se comporta como la cistitis en la mujer. Igual los síntomas irritativos, incluso hacen síntomas obstructivos. Los varones, desde que nacen, tienen la próstata, se les puede inflamar. A más temprana empieza la vida sexual, también ya se ha visto bastante por el tipo de relación que tienen. Por eso la prostatitis aguda es un cuadro muy florido para el varón. Así como las mujeres que te dan una infección que cada vez que quieres orinar no te pueden ni sentar, el varón no se puede ni sentar. No se busca su posición y está, pero es un cuadro muy aparatoso, la prostatitis aguda. Incluso puedes hacer fiebre por prostatitis aguda. Si vas a una prostatitis aguda, te llega tu paciente, está sospechando de aguda, no le hago el tacto rectal, que ese hombre pero salta, ¿no? A ellos no se le hace, ¿ya? Hay que esperar que calmen. Hay pocos urólogos, o cuando hay sospecha o hay duda diagnóstica, le pueden hacer tacto rectal. En cuanto a la uretritis, pues generalmente es por transmisión sexual, ¿no? Hay diferentes grupos de la gonorrea y es disuria, el paciente tiene una descarga uretral, puede ser líquido, la secreción puede ser amarillenta, puede ser verdosa, puede ser transparente, dependiendo de la bacteria, ¿no? El diagnóstico, el examen de orina, el urocultivo, creo que eso ya hablamos. Para las infecciones no complicadas, pide lo suficiente un examen de orina. Estás sospechando ya que no te responde una mujer embarazada, pídele cultivo. A las citus recurrentes les pídele cultivo. Si has visto que es una paciente que tiene cálculo urinario, pero recurre mucho a infección, cálculo, infección, pídele cultivo, ¿no? En los casos ya complicados hay que ayudarnos de imágenes, tanto ecografía, tomografía, si es que lo amerita, ¿no? No toda cultivo positivo, aún así sea por estas bacterias intrahospitalarias, se da tratamiento, ¿no? Solo si es sintomático hay que dar tratamiento, si no está dentro de los bacteriuria sintomática. Sobre todo aquellos pacientes neurológicos, ¿no? Las vejigas neurogénicas o aquellos que se realizan cateterismo intermitente, siempre va a estar positivo su cultivo. Mientras no tenga síntomas, obsérvalo nada más. Bueno, en el examen de orina siempre hay que evaluar según el laboratorio donde se realice. Cada hospital tiene su propio manejo, o la parte privada igual, pero siempre hay que evaluar el pH de la orina, los nitritos, hay que ver los leucocitos, micro, macrohematuria, pues se está sospechando en cálculos, ¿no? Y todos los otros factores que uno pueda buscar en el examen de orina por patología nefrológica exclusivamente. En cuanto al tratamiento, en la cistitis no complicada uno puede empezar el tratamiento empírico, ¿no? Aquellas que le dio una vez, pues, o cada 5 años, ahí le da una infección urinaria, no necesita esperar un cultivo. En esas pacientes va muy bien con fosfomicina, monodosis, ¿no? Lo diluyes en un vasito de agua, que tomen agua fría y ahí termina. O nitrofurantoína. Si es de liberación prorrogada, cada 12, o si es la simple, cada 8 horas, por 5 a 7 días. Si tiene sulfa, también es válido, ¿no? O si cefalexina, también es válido. En el caso de las pielonefritis no complicadas, ¿no? Le empiezas el antibiótico por vía oral, puede ser cipro por 7 días cada 12, o ceftriaxona, ¿no? Una cefalosporina de tercera generación, por 1 a 3 días 1 gramo endovenoso, y luego le complementas ya por vía oral. Pero si
la paciente no cede su molestia, le tienes que hospitalizar, ¿no? En casos graves ya se hospitaliza. Paciente en 48 horas no le encuentras una mejoría, está con malestar, está haciendo fiebre alta, se está deshidratando o no está tolerando la vía oral, hay que hospitalizar a esa paciente. En la ITU complicada, definitivamente eso, así que ni ustedes ni yo vamos a dar tratamiento porque ahorita sí nos han bloqueado los infectólogos, ¿ya? Porque hay mucha resistencia antibiótica, pero se basan de todo lo que es los carbapenems, ertapenem, carbapenem, imipenem, de acuerdo a la sensibilidad, ¿no? Y el tratamiento promedio de 10 a 14 días y siempre le hacen un seguimiento compulsivo a este tipo de pacientes. Algunos les podemos dar, si yo estoy en mi segundo doctor y no tengo infectólogo, ¿qué voy a hacer? Son van bien con amicacina, ¿ya? Pero si tiene buena función renal, para eso le pides un dosaje de creatinina. Doctora, no tengo laboratorio y mi paciente tiene 80 años, ¿qué le hago? Por la misma edad, su función renal va a estar comprometida. O sea, no le vamos a dar 1 gramo, dosis completa del adulto joven, entonces le corriges la dosis, le das a 750 intramuscular o endovenoso. Ya el adulto mayor, por X motivo, no pueden hacer una evaluación de creatinina. Y siempre hay que ajustar la dosis de acuerdo al cultivo y de acuerdo a la sensibilidad. La profilaxis va para aquellos que hacen recurrencia o para aquellos pacientes que tienen cálculos de estruvita y ha sido operado, pero estos pacientes hay que darle profilaxis por 6 a 8 meses. Ya te operé, ya chao, no. Este paciente al mes vuelve a formar cálculo, entonces hay que darle profilaxis antibiótica. ¿Con qué le damos? Con nitrofurantoína, ¿no? Que puede ser a 50, 100 miligramos día, o también es válido las sulfas, 3 veces por semana. Algo pequeño sobre la ITU en gestación. A las pacientes, ustedes saben, conforme va creciendo el producto, el útero va a comprimir el uréter, por lo tanto va a haber una hidronefrosis fisiológica y eso puede llevar pues a cuadros de infección urinaria, ¿no? Toda mujer actualmente pues lleva sus controles, siempre están, y si sale positivo y la paciente es asintomática, no es asintomática, la doctora dijo que no hay que darle medicamento, excepto en las gestantes. Ya, si viene positiva, aún así sea asintomática, hay que tratarla a las gestantes. La ITU en la gestación te puede llevar a pérdida tanto materna como fetal, parto prematuro, ¿no? Igual la clasificación es la misma, asintomática, cistitis aguda, pielonefritis, ¿no? Los factores de riesgo, ya les dije, anatómicos fisiológicos, actualmente hay mucha obesidad en nuestro medio, gestantes obesas que hacen pues diabetes gestacional, hay gestantes también con riñones en herradura que tienen problema anatómico, ¿no? Que te puede llevar a mayor riesgo de una gestación. El tratamiento, si es asintomático, para evitar pues, el problema de la pielonefritis o los abortos, los problemas de parto prematuro, le podemos dar nitrofurantoína, ¿no? Pero evitar en el tercer trimestre, le podemos dar XR de liberación prolongada cada 12 o cada 8 por 5 a 7 días, ¿no? También podemos valernos de cefalexina, fosfomicina, moxicilina, ácido clavulánico por 3 a 7 días. En caso de cistitis, igual por 7 días podemos dar, siempre a la nefritis aguda, sí o sí hay que hospitalizar al paciente. Le damos ceftriaxona 1 gramo, esperamos que mejore su cuadro y al toque le pasamos a vía oral. Ya las complicaciones les dije que puede generar parto prematuro, el bajo peso al nacer, sepsis materna, incluso llegar a la muerte, tanto para la madre como para el producto. Prevención es muy simple, tomen mucho líquido, orinen en forma horaria, aprendan a orinar. Las damas, es difícil orinar en los baños públicos, pero si ustedes no relajan el suelo pélvico, la orina no sale por completo, se queda y al rato les va a dar ganas de orinar. Entonces, la recomendación es que ustedes enseñen a sus pacientes cómo se orina. Siéntese bien en la taza, relaje su pelvis y orine. Promedio de micción es 1 minuto. Cada 2 o 3 horas uno debe orinar. Tenga ganas o no, uno va a orinar. ¿Ya? No se olviden. En las mujeres posmenopáusicas, ya les dije, pregunte, señora, ¿siente sequedad vaginal? Señora, ¿le duele su relación sexual? Sí, dale reemplazo hormonal. Obviamente si no hay ningún problema para reemplazo hormonal.
En pacientes que son usuarios de catéteres por X motivo, que el cambio sea periódico y con toda la asepsia que se requiere, ¿no? En los pacientes hospitalizados, eso ya enfermería lo maneja muy bien. A los PLE los aísla, le ponen cuartos separados. Y el seguimiento, la cistitis no complicada no requiere de seguimiento. La pielonefritis o la infección urinaria complicada sí termina su tratamiento y a las 2 semanas va a un control de urocultivo y hay que hacer una evaluación de la función renal con creatinina. En las citis recurrentes, pues hay que estudiar el factor de riesgo. No se queden nomás, ya le traté, a las 2 semanas viene otra vez, no señora, ya le traté. Si no buscas factor de riesgo, siempre va a estar el paciente contigo. Si es un paciente estreñido, riesgo de infección urinaria. Si es un paciente que no relaja su pelvis para orinar, siempre queda residuo, infección urinaria. Si el paciente tiene la próstata crecida con retención urinaria, no le derivas al urólogo que lo opere, siempre van a estar con infección urinaria. Pacientes que tienen cálculo, recurre a su cálculo, que es el factor que está haciendo la infección urinaria, corrige el cálculo. Paciente con diverticulitis, no, de repente por ahí tiene una fístula que ha hecho a vejiga, corrige la diverticulitis, ¿no? No se queden solamente en el tratamiento. Bien, chicos, y el último tema es la enfermedad de transmisión sexual. Eso sí vamos a hacerlo rapidito. Hoy el ITS, ¿no? La ITS, pues, la importancia del tema es que cada vez la ITS esté en aumento. Y nosotros no hacemos nada, sobre todo los jóvenes, no toman conciencia. Les digo porque a nosotros, como urólogos, nos llegan pacientes de pediatría a partir de los 14 años. Con nosotros está de 14 años. Tenemos pacientes con VIH de 15 años. ¿Por qué? Porque no les dan educación sexual, no les enseñan. ¿No? Debe ser por vergüenza, a veces su papá o papá todos trabajan y se queda solo. Entonces, cada vez la ITS está en aumento. ¿No? La OMS dice que aproximadamente 1 millón de nuevos ITS ocurren diariamente en el mundo. 1 millón diarios. Y miren, chicas, lo último, el BPH. BPH es cáncer de cuello uterino, 16-18. Y en la actualidad hay vacunas. A partir de los 9 años uno puede prevenir las cepas oncológicas. Dice que más del 80% de las personas sexualmente activas se van a infectar de papilomavirus humano en algún momento de su vida. Y tú lo puedes prevenir con una infección, con un consejo que le puedes dar a un papá, a una mamá, a un niño. ¿No? A partir de los 9 años. Incluso puede ser todavía 18, 20, 26, incluso hasta los 45 años, que minore el riesgo. ¿Ya? Pero hay vacunas. La mortalidad y morbilidad. No, la ITS no tratadas pueden causar complicaciones muy graves. Te puede llevar a cuadros de infertilidad, embarazos ectópicos, cáncer de cuello uterino y aumento del riesgo de transmisión del VIH, ¿no? Y la sífilis congénita causa aproximadamente 200.000 muertes fetales y neonatales anuales. En cuanto a la epidemiología, la población de alto riesgo, creo que todos sabemos, hombres que tienen sexo con hombres, sin protección, trabajadoras sexuales, personas con múltiples parejas sexuales, usuarios de drogas intravenosas y pacientes con VIH. Pero les comentaré que todos estos pacientes trabajadoras sexuales son las que mejor se cuidan, más que uno. ¿Ya? Entonces no lo despreciemos por ahí, porque la verdad que todos estamos expuestos, y sobre todo el personal de salud. Cuando ustedes se pinchen, reporten, no lo dejen. Tenemos muchos colegas con VIH. ¿Y qué pasa? Te pinchas, tienes 24 horas para que te inicie tu tratamiento antirretroviral y te puedes evitar un sufrimiento de toda tu vida. Pero no se queden callados, reporten. Las ITS más comunes son las bacterianas, la sífilis, gonorrea, clamidia, las virales del VIH, la herpes genital, la hepatitis B, C, B tiene vacuna, vacunen a los niños, el papilomavirus humano, dentro de las parasitarias está la tricomoniasis, ¿no? Las principales ITS, sífilis, ¿qué te genera? Úlcera genital, úlcera que está a nivel del pene, sobre todo en los varones, que es una úlcera que no sana, no duele, siempre está ahí la herida pura, nunca se sana, ¿no? Sospecha de sífilis. Gonorrea, secreción. En los varones es una descarga como un flujo vaginal.
Igual en la mujer, verde, ¿no? Genera disuria. Herpes genital son unas ampollas vesiculares que salen en la zona genital, dolorosas, muy sensible al frío. El BPH son las verrugas, ¿no? Que están relacionadas con el cáncer de cuello uterino 16-18, las cepas, y también se habla de cáncer de pene, ¿no? La transmisión es contacto sexual, por sangre, por transmisión directa, madre-hijo, y bueno, las fases de la infección en cuanto al VIH, infección aguda, es tal cual una gripe. La latencia clínica, el paciente generalmente está asintomático, pero el virus sigue replicándose. Y la etapa SIDA, pues ya cuando está la inmunodeficiencia severa, en el cual ya las infecciones oportunistas ingresan, ¿no? Les invito a que vean el cuadro, ¿ya? De ahí hay unas preguntas, tanto entendidas ya para el primer grupo y para este grupo también volvemos a plantear y todo desde el cuadro. Y el caso clínico es simple. Y recuerden esta gráfica. El resumen de todo lo que hablo es esto. Nunca se olviden de la descarga uretral, gonorrea, verde amarillento. En el varón, descarga uretral, gonorrea. Esto son verrugas. Este es el condiloma. Mira, anal, en el surco ovalano prepucial, en el glande, incluso sale por el meato. Y este es en la mujer, ¿no? Esto es sífilis, de la úlcera que no sana y no duele, ¿no? Y esta es abajo, la parte baja son las vesículas, el herpes genital, ya que, bueno, por temporadas te puede salir, ¿no? En cuanto al mecanismo de transmisión, por contacto sexual, vaginal, anal, oral, por transmisión vertical, madre-niño, por contacto con fluidos, corporales, ya sea sangre, ya sea semen, secreciones vaginales. Los factores de riesgo, acá pues el uso inconsistente de preservativo, el mal uso del preservativo, las múltiples parejas sexuales, consumo de alcohol y drogas, la infección del VIH, ¿no? Enseñen al sobrino, enseñen a sus pacientes pequeños, aún así va y se mueran de vergüenza, enseñen cómo se utiliza un preservativo. No saben. Enseñen. Con eso todo lo que le evita a su paciente. Dan pena cuando llegan los pequeñitos y encima no tienen conciencia. Se le ves a las papás, a las mamás, con toda la carga, pero el niño no sabe qué es. Y va a llegar una etapa en su vida en la cual ese niñito, si es que no lo maneja, entra en depresión. Y es peor porque es un paciente con VIH. Entonces, la prevención de la ITS es estrategia primaria de educación sexual, promover el uso correcto y consistente de preservativos, la vacunación, chicas, para el VPH, todos sus hijos, cuando tengan niñas, niños, a partir de los 9 años. La circuncisión casi no se hace mucho, pero puede disminuir el riesgo, ¿no? En cuanto a las estrategias secundarias, el tamizaje regular, ¿no? El tamizaje, detección temprana de las ITS en la población de alto riesgo, ya hemos dicho, que son las que se cuidan más. Profilaxis preexposición para VIH, el uso de antirretrovirales en personas con alto riesgo de contraer VIH y las estrategias en pacientes con VIH, ¿no? Terapia antirretroviral va a reducir la carga viral y el riesgo de transmisión. Educación sobre la adherencia al tratamiento. El cuadro clínico de la ITS va a depender de la bacteria, del parásito, del virus que comprometa, ¿no? De eso que hemos hablado. En cuanto al tamizaje recomendado anual para lo que es clamidia y gonorrea en personas sexualmente activas y regular para la sífilis y VIH pacientes de alto riesgo. En cuanto a la sífilis, el tratamiento, ¿no? Puedes darle una dosis de penicilina benzatínica, puedes utilizar también doxorubicina o ceftriaxona. Una sola dosis de ceftriaxona le tratas la sífilis. Gonorrea, puedes valerte de ceftriaxona, 250 nada más, dosis única. También puedes utilizar acitromicina, 1 gramo, dosis única. En caso de clamidia, utiliza doxi cada 12 horas por 7 días o acitromicina, 1 gramo oral, dosis única. En el VIH, sí, pues hay que derivarla al infectólogo, ¿no? Para que le empiece su terapia antirretroviral. En el herpes simple, eso sí van a ver bastante ustedes, el aciclovir cada
8 horas de 400 por 7 a 10 días. Y si puede, mejor va el valaciclovir. Le retarda el brote. 1 gramo cada 12 por 7 a 10 días. En cuanto al BPH, hay que cauterizar. ¿Ya? Hay que cauterizar, ya sea con líquido, por aspirina o con electrocauterio. Puede cauterizar y lo que se recomienda es pues, la vacuna. En los parasitarios tenemos la tricomoniasis, tratamiento de monodosis, el metronidazol, ¿no? Si tienen pareja, tratamiento de pareja. El manejo de pacientes con VIH. En ello la importancia del diagnóstico temprano. La IT se va a aumentar la carga viral en estos pacientes y la transmisión del VIH, ¿no? Y el tratamiento debe ser integral. ¿Okay? Hay que cambiar la terapia antirretroviral por tratamientos específicos, hay que combinar, ¿no? Para las ITS y la prevención de la reinfección. A la educación sobre práctica sexual segura, siempre utilizar el preservativo, profilaxis post-exposición, ¿no? Tratamiento de emergencia después de una exposición al VIH. Nunca se olviden ustedes, report. El seguimiento, el control post-tratamiento, hay que confirmar la curación con pruebas serológicas, la sífilis, educación continua para promover el uso correcto del preservativo y la adherencia al tratamiento, y el tamizaje regular en poblaciones de alto riesgo. ¿Ya? No se olviden. Y bien chicos, fue la clase